Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar en el rebobinado de máquinas eléctricas trifásicas con el cálculo para los bobinados concéntricos, en esta ocasión por polos consecuentes. Recordemos, anteriormente hemos trabajado en motores asíncronos trifásicos. Recordemos que los devanados se dividen en bobinado concéntrico, bobinado imbricado. Hemos estado trabajando con bobinado por polos. Ahora vamos a trabajar en bobinado por polos consecuentes, que lo que tenemos aquí es unas pequeñas variantes en cuanto a las ecuaciones que utilizamos para realizar los cálculos, las cuales les presento a continuación. Aquí pueden observar ustedes los pasos y las ecuaciones llevan el mismo orden lógico para calcular el de conexión por polos, con la diferencia que varían algunas más que todo constantes en cuanto al cálculo. Por ejemplo, el número de ranuras por polo y base, que es lo mismo que posibilidad de ejecución, es igual, que queda K entre 2 PQ, recordando que K es el número de ranuras, 2P el número de polos y Q número de fases. O simplemente podemos decir que P es el número de pares de polos. El número de grupos totales lo calculamos con la ecuación PQ, o sea, pares de polos por número de fases. El número de grupos por fase simplemente es igual al número de pares de polos. El número de bobinas por grupo es igual a K entre 2 PQ. Recuerdan, anteriormente era K entre 4 PQ. En este caso, como es por polos consecuentes, ya lleva K entre 2 PQ. La amplitud de grupo también esta ecuación modifica. En esta tenemos que Q menos 1 multiplicado solamente por U. Anteriormente era multiplicado por 2U. Pero en este caso, como es por polos consecuentes, va a ser solo por U, que es el número de bobinas por grupos. Luego, el paso de principios, Y120 va a ser igual a K entre 3P. Estas son las ecuaciones que vamos a necesitar para realizar el diagrama del bobinado. Ahora vamos a plantear un ejemplo. Tenemos planteado acá, podemos observar, realizar los cálculos y diagramas necesarios para el bobinado de un motor trifásico de 4 polos en conexión por polos consecuentes. Para esto tenemos estos datos: número de ranuras, K igual a 24, número de polos 2P es igual a 4. En este caso ustedes saben que si despejamos para P, nos quedaría que P va a ser igual a 4 dividido entre 2, que va a ser igual a 2. Por lo tanto, tenemos 2 pares de polos. El número de fases, que son 3, recordemos que estamos hablando de un motor trifásico. Ahora bien, vamos a proceder a realizar el cálculo de este devanado. En este caso, tenemos planteado aquí ya las ecuaciones y solo vamos a sustituir los datos. Por ejemplo, el número de ranuras por polo y por fase, que es lo mismo que posibilidad de ejecución. Planteamos la ecuación y tenemos que K sabemos que vale 24. En el caso de P, tenemos 2, multiplicamos 2 por multiplicando a 2. Recordemos que P es igual a 2, entonces por eso vamos a multiplicar 2 por 2, y Q, que vale 3, vamos a multiplicar por 3. Esto sería igual a decir 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces 24 entre 12 me va a dar a mí un total de 2. Es un número par, eso significa, o un número entero, que yo puedo realizar el bobinado. Después vamos a calcular el número de grupos totales. Cuando vemos el número de grupos totales, es la cantidad de grupos que van a haber en todo el devanado. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Sustituir los valores. En el caso, el valor de P y el valor de Q, que están multiplicándose aquí. Entonces vamos a decir nosotros que P vale 2, sabemos que P vale 2 multiplicado por Q, que vale 3. Tenemos un grupo total, vamos a tener nosotros 6 grupos de bobinas. Ese va a ser el número de grupos totales que vamos a tener nosotros en nuestro devanado. Luego, el número de grupos por fase. Aquí el número de grupos por fase va a ser igual a P.
o sea el número de pares de polos. Que ¿cuánto vale P? Dijimos nosotros que vale 2. Por lo tanto tenemos que el número de grupos por fase, que lo voy a repetir nada más, va a ser igual a 2. Pues lo voy a dejar simplemente aquí. Y los grupos por fase van a ser 2 grupos por cada fase. Ese va a ser el devanado, es decir, la primera fase va a tener 2 grupos, la segunda otros 2 grupos y la tercera otros 2 grupos. Y sumamos esos grupos me queda un total de 6 como tenemos acá. El número de bobinas por grupo, esto es muy importante. Y si ustedes se fijan, coincide la ecuación con la posibilidad de ejecución. En este caso vamos a tener nosotros 24 ranuras dividido entre 2, que lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por 3, que es igual. Entonces aquí 24 me va a dar 24 entre 12, me va a dar 2, o sea que voy a tener 2 bobinas en cada grupo de cada devanado. Voy a tener 2 bobinas. Ahora con la amplitud, para la amplitud aplicamos la misma ecuación que aplicamos anteriormente, excepto que nos lleva el número 2 acá, que sería igual a decir para nosotros Q vale 3 menos 1, un total de 2, y esto lo vamos a multiplicar por el valor de U. ¿Cuánto nos dio U acá? Nos dio 2, entonces vamos a multiplicarlo por 2. Entonces esto nos va a dar un resultado. Si ustedes multiplicamos acá, si restamos, multiplico por 2, me va a dar igual a 4. Entonces la amplitud que vamos a tener aquí va a ser 4. Esto quiere decir, para dibujar cada grupo de bobinas, voy a tener que en la bobina más pequeña de cada grupo dejar 4 espacios que no deben ser cubiertos por esa bobina. En este caso, los pasos de bobina, entonces, para dejar 4 espacios libres, el primer paso sería, uno es a 6, ¿ya? Ese sería un paso, y el otro paso sería, uno es a 8. Si lo pudiéramos observar en las ranuras, también podríamos decir nosotros, bueno, si vamos a hacer la bobina pequeña, va a ir desde 2 hasta el 7, y la bobina grande va a ir desde el 1 hasta el 8. Ahora bien, el paso de principio Y 120 va a ser igual acá, que es 24, las ranuras, entre 3 multiplicado por P, en este caso P sabemos vale 2, entonces 3 por 2 me va a dar, en este caso me da 3 por 2, 6, 24 entre 6 me va a dar un total de 4. Esa va a ser el paso de principios. ¿Qué quiere decir? Iniciamos el principio de la fase U, va a ser en la ranura 1, o el inicio del grupo en sí, no el principio. La fase V le sumamos 4, sería 4 más 1, sería igual a 5. A este sumamos 5, 5 más 4 sería 9, 9 más 4 nos da nosotros 13, más 4 nos da 17, más 4 nos da 21, y tenemos los principios de cada uno de los grupos de los bobinados que vamos a realizar. Con estos datos que tenemos ya encontrados acá, procedemos a hacer el diagrama. Aquí ya les tengo el diagrama planteado, la primera parte, con el cual vamos a dibujar, por ejemplo, la fase primera, en este caso, miren, y aquí les tengo remarcado para que ustedes puedan observar. La primera dice que inicia en la ranura 5, el grupo inicia en la ranura 5, lo que es el grupo, miren, en la ranura número 5. Y el segundo grupo, de acuerdo a la tabla de principios, en la ranura 13. Aquí lo podemos observar, miren, iniciamos en 1 y en 13. Ojo, no me refiero al principio del bobinado, el principio del bobinado lo tengo en la bobina pequeña porque lo hicimos en sentido horario, ¿de acuerdo? Ok, ahora bien, como es una conexión por polos consecuentes, cada grupo, el final del primer grupo va a ir con el principio del segundo, como pueden observar acá. Recordemos, la amplitud nos dio 4, ¿qué significa? Vamos a dar 4 espacios, miren, 1, 2, 3, 4, esta es la amplitud del grupo, lo mismo en el otro grupo, 1, 2, 3, 4, miren, la amplitud del grupo.
Tenemos dos de bobinas por fase aquí, dos grupos de bobina por fase. Miren, este es el primer grupo, este es el segundo grupo. Tenemos bobinas por grupo, tenemos dos también. En este caso, miren, cada grupo está compuesto de dos bobinas. Ok, los pasos, 1 es a 6, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El otro 1 es a 8, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso es lo que tenemos que identificar nosotros en las conexiones en cada fase. Ahora bien, con esto dicho, ustedes aquí pueden recalcar y ver la importancia de los datos que calculamos aquí, cómo los aplicamos ya a la hora de hacer el diagrama. Eso es la parte más interesante. Luego, como paso 2, tenemos aquí nosotros ya diseñar el esquema con la conexión de la segunda fase, tomando en cuenta la tabla de principio. Miren, la primera fase ya está conectada, lo mostramos anteriormente. Ahora la segunda fase dice que los grupos, el primer grupo empieza en la ranura 5 y el segundo grupo en la ranura 17, como lo muestra la tabla de principios. Miren, la 5, ranura 17. Importante. Iniciamos la fase, en este caso, con la variable v. Miren, hacemos las bobinas, ya, hacemos el grupo de bobinas. Este grupo de bobinas lo conectamos con el principio del final de este grupo, con el principio del siguiente grupo. Miren, y realizamos la conexión. Y estas terminales las marcamos con la letra V y con la letra Y. Luego, para terminar el diagrama, el tercer paso que hacemos ya es cuando venimos y dibujamos todas las fases en el bobinado. Y aquí podemos observar, de acuerdo a la tabla de principios, la fase W la empezamos en 9, el primer grupo. El segundo grupo lo iniciamos en 21. Y podemos observar, iniciamos en 9 y el segundo en 21. Por lo tanto, la terminal W lo colocamos en este grupo. Miren, hacemos el bobinado final, miren, con principio el otro empieza aquí y trazamos y marcamos para dónde van. Miren, y terminamos acá. Esta va a ser la terminal marcada con Z. Recordemos siempre, miren, final del primero de cada fase con el principio del segundo grupo de cada fase. Y aquí, cuando ya tenemos esta conexión, nosotros podemos decidir qué tipo de conexión hacerle al motor dependiendo del voltaje de red que nosotros tengamos. Si es para tensión mayor, por ejemplo, le hacemos una conexión en estrella. Si es para tensión menor, le hacemos una conexión en delta. Ahora bien, en su cuaderno me gustaría que realizaran una conexión por polos consecuentes, las ecuaciones para tenerlas ahí. Luego realizar el ejemplo que les presento, ¿verdad?, con el cálculo realizado y con el diagrama, para que lo tengan en su cuaderno y poderlo revisar cuando regresemos a clases. Muchas gracias.